Como ya pueden ver, hoy el tema es Jesús, fuente de la vida eterna. Y es que realmente nuestro Señor y Dios es eso, es una fuente de vida eterna. Y esto es algo que debemos de tener muy claro desde el principio. Como hemos venido viendo, ¿sí? Y si hacemos un poco de memoria, el propósito de este libro es que, para que creáis que Jesucristo es que el Hijo de Dios, ¿sí? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan. Y hemos visto a Juan desde un inicio, ¿no? Diciéndonos, Jesús es Dios, ¿no? Y lo declaró como el verbo de Dios. Después continuó diciendo, Jesús también es la luz del mundo. También nos dijo, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y anteriormente estábamos viendo a un hombre como Nicodemo, ¿no? Un hombre judío, fariseo, piadoso, principal, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo Jesús le habla a una mujer samaritana, pecadora, e incluso podríamos decir que inmoral, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que Jesús está ahí presente para hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, ante los ojos de Dios, ¿había diferencia entre la samaritana y el fariseo? Realmente ninguna, porque está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos, y aunque fallaran en una sola cosa, ya era suficiente para estar destituidos. Lo bueno es que, como también vimos anteriormente, Jesús, en su pleno amor, envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para la salvación de cada uno de nosotros. Lo envió para todo el mundo. Pero Jesús es para aquellos que creen en Él, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado la palabra de Dios en este capítulo número 4, ¿sí? Y vamos a adentrarnos en ello. En muchas ocasiones hemos visto cómo hay esa necesidad de una vida eterna. De hecho, la gente tiene siempre esa pregunta, oye, pero ¿qué es lo que pasa después de la muerte? La gente quiere saber qué es lo que sucede. Lo bueno es que nuestro Señor y Dios a cada uno de nosotros nos lo declara de manera abierta. Para ello es necesario creer en Jesucristo. Y Jesús, podemos decir con determinación que es Jesús, fuente de la vida eterna. Así que vamos a prepararnos a vislumbrar lo que nuestro Señor y Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cierra tus ojos un momento, hermano, y vamos a orar. Eterno Señor y Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por siempre. Estamos muy agradecidos, bendito Padre, porque nos permites estar en casa. Te agradecemos, bendito Dios, porque sabemos que tú estás aquí, Señor hermoso. Y de favor, Cristo hermoso, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor hermoso, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, bendito Dios, y que podamos poner en obra tu palabra, bendito Cristo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú tomes pleno control de todo y que el predicador simplemente pueda expresar tu palabra de una manera clara y comprensible, bendito Padre. A ti sea toda la gloria y honra por siempre, Cristo hermoso. Amén. Así que, hermano, abre tu Biblia en el verso 1 del capítulo 4, que nos dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y entonces aquí vemos lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Dice que Él entendió que los fariseos que decían, ¿no? Este Jesús hace más discípulos que este Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque para ese entonces, de manera política y religiosa, pues Juan ya se había convertido en una piedrita en el zapato para ellos. ¿Por qué? Porque toda esta concepción que tenían de la religión estaba siendo tumbada por la verdad de Dios.
¿sí? Ahora, sí, aquel que había sido mandado para preparar el camino, estaba, ¿qué? Menguando. ¿Para qué? Para hacer a Jesucristo más visible, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues la gente empezó a notar a Jesús. De hecho, aquellos que eran discípulos de Juan empezaron a hacer lo mismo, señalar al Cristo, al Mesías. Y entonces ya empezaron a acercarse a Él. Y decían, bueno, ya Juan no está representando un problema. Ahora quien está representando un problema es Jesús. Y Jesús, cuando entendió esto, dijo, bueno, ya empezamos por Jerusalén, ahora vamos a extendernos, ¿no? Y me encanta ver esta palabra aquí, ¿no? Porque nos dice, Jesús hace y bautiza. Y nos habla de cómo Jesucristo es un hombre que trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque obra, porque hace. Y esto es a lo que nosotros estamos invitados a hacer, ¿sí? ¿A qué? A poner en práctica la palabra de Dios. No es necesario únicamente que nosotros estemos aquí escuchando. Es bueno que estés aquí y que escuches, pero es mucho más importante que hagas. Y eso somos llamados, familia, a hacer. Así que cada vez que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios, dejémonos guiarnos por Él. Hagamos las cosas. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y en este momento le dice, bueno, ya estuvimos en Jerusalén, ahora vamos hacia el norte. Y se dirige ¿a dónde? Hacia Galilea. Pero dice que él era, ¿qué? Necesario pasar por Galilea. Perdón, por Samaria. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Y vamos ahora un poco al contexto político, incluso geográfico, religioso de lo que era Samaria. Samaria era una región que se encontraba al norte de Jerusalén. De hecho, la distancia que había hacia esta región era de apenas 12.8 kilómetros. Es decir, que te llevaría lo mismo a ti caminar desde este punto, ¿sí?, al centro de la ciudad, ¿sí? Y caminando te vas a hacer unas buenas 2 horas con 40 minutos, yendo a un buen paso, ¿sí? Un poquito más si te detienes a tomar agua y a descansar un poquito. Pero eso va a ser la distancia que va a haber de Jerusalén a Samaria. Ahora bien, la región de Samaria era una región que el judío buscaba evitar. Normalmente lo que hacían ellos era rodear la región de Samaria, porque para ellos los samaritanos eran alguien que era considerado como traidor, ¿sí?, a la patria y a Dios. Entonces, para ellos era como contaminarse. Y es que en esa región de Samaria había sido conquistada por los babilonios y se habían llevado a las personas de esa región, excepto aquellas que eran como que indeseables. A ellos los dejaron en esa región. Entonces hubo gente que llegó de otras naciones y se asentó ahí, y hubo esa mezcolanza o mestizaje. Y ahora ellos eran rechazados por el mismo pueblo judío. Aunque nosotros también tenemos que recordar y hacer memoria un poco, ¿no? Porque el reino se había dividido. Por un lado teníamos a Israel, pero al norte, ¿sí?, teníamos a lo que era la región de Judá, ¿sí? Y en esa región, pues tuvieron un rey que era realmente torpe, ambicioso, avaro, como lo era Jeroboam. Y él, entonces, como la gente tenía que ir a presentar sus sacrificios, a rendir ofrenda, ¿sí?, él decía, no, se me va la gente, ya no van a estar por acá. Ya tengo la idea, ¿no?, del negocio, ya me imagino ahí a Jeroboam noble diciendo, ya la hice, ¿sí? Y entonces crea un lugar religioso, crea toda una nueva religión, ¿sí? Y en esta región agarran monte Gerizim, ¿sí?, para poner ahí un templo a un toro de oro y decirle, miren, aquí está su Dios. Similar, ¿no?, pero más barato. Y tenías a este hombre teniendo esta situación, haciendo
y pervirtiendo lo que Dios había establecido. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fueron conquistados. Después podemos ver que esta región había construido ese templo, pero había sido destruido ya para cuando Jesús se encuentra en este momento histórico, ¿sí? El templo había sido destruido 150 años antes. Y quiero que tengas estos datos porque los vamos a utilizar durante este capítulo, ¿sí? Así que el pueblo de Samaria era una mezcolanza, ¿sí?, racial, pero también era una mezcolanza religiosa. Porque aunque habían sido también ellos instruidos dentro de la ley de Moisés en un principio, porque recordemos que el pueblo se encontraba unido, ya se había hecho esta mezcolanza con las otras religiones e incluso había muchas supersticiones con ello. Es decir, decían, podemos nosotros rendir culto a Dios, sí, pero pues ahí está una imagencita que también me puede hacer el favorcito, ¿sí? Y había esa mezcolanza y era algo irreal, pero era lo que había y lo que existía, ¿sí? Entonces Jesús va para esta región que era detestada por los judíos, ¿sí? Que incluso el judío decía, pues es que estos cuates no, decían sangre sucia, ¿sí? Y agarraban y se iban, preferían dar la vuelta y caminar de 2 a 3 días. Era algo que era tremendo, cuando podías llegar en un lapso de 3 horas. Pero así eran, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios lleva a Jesús, ¿a dónde? A Samaria. Y allí empieza nuestro Señor y Dios a predicar su palabra. Y veámoslo cómo lo hace. Vamos a leer los versos del 5 al 9 que nos dicen: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y entonces vamos a meternos en la escena. ¿Ves a Jesús, sí, que salió tempranito, sí, a hacer la obra de quién? De Dios, sí, y agarra y empieza a caminar. Salió a las 9:30 de la mañana, sí. Tú podrás decir: ay, Adán, ¿cómo sabes esto? Bueno, nos está diciendo que llegó a la hora sexta, y el día judío empezaba a las 6 de la mañana, es decir, llegó a las 12 de la tarde, sí. Y eso nos indica que si está a 2 horas y media, 3 horas, salió entre 9:30 y 10 de la mañana y se fue para allá caminando, ¿no? Con pleno rayo de sol, ¿sí? Y ahí va caminando nuestro Señor Jesucristo, llega ya a la región y se sienta en el pozo. Yo me imagino a Jesús cansado, ¿sí? Asoleado, y de repente llega una mujer a sacar agua del pozo, ¿sí? Y esto era algo como que muy inusual, ¿sí? Las mujeres normalmente iban muy temprano a sacar agua. ¿Para qué? Para evitarse la fatiga, porque ese sol que es abrasador en una región desértica, pues le estaba dando muchos problemas, ¿sí? Y entonces la gente iba temprano. Pero esta mujer no. Se encontraba a mediodía yendo al pozo a sacar agua. Y ves a Jesús diciéndole: dame de beber. Y esto como que fue algo extraño para esta mujer, porque realmente en esos momentos pues no encontrabas tú que un varón judío le hablase a una mujer de entrada, ¿sí? Ni siquiera los rabinos podían hablar con sus mujeres en la calle. Era algo que hacían únicamente en su casa.
Pero aquí ves a Jesús rompiendo todo el estándar, ¿no? Y ves a Jesús hablando con esta mujer. Y le dice, pero ¿cómo me pides de beber si soy samaritana? ¿No? Porque los judíos pues consideraban a los samaritanos peor que los gentiles. Y esto pues fue algo de extrañeza para ella, ¿no? Pero vemos a nuestro Señor Jesús haciendo esta conexión, ¿no? Ahora, quiero que tengamos algo aquí muy importante, porque nos habla de un pozo, ¿no? De Jacob, ¿sí? Y tú podrás decir, oye, pero ¿por qué está dando este dato Juan, no? Y nos da este dato Juan porque realmente los pozos son algo muy importante en esta región. Es una región que es árida y que es desértica. Por lo tanto, el consumo de agua es algo vital, ¿sí? Si nosotros, estando aquí en Puebla, que no es un lugar árido, sino incluso muchas veces es un poco húmedo, tú dices, ay, ya caminé un ratito, quiero agua. Bueno, en esa región lo anhelaban, ¿sí? Y este era un pozo, ¿sí? No de manantial, no era un ojo de agua, pero era un pozo en el cual recolectaba todo el agua o toda la lluvia, ¿sí? Y podía brindar este sustento y este líquido vital para los habitantes de ahí. Y quiero que tengas tú presente esto porque Jesús lo va a ocupar un poco más adelante, ¿no? Pero me encanta cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Agarra, va y habla con esta mujer. Y habla de cosas comunes. Le dice, dame de beber, ¿no? Algo que era muy natural. ¿Por qué? Pues porque había un solezazo, ya venía cansado y dijo, bueno, dame de beber. Y Jesús nos enseña aquí cómo también nosotros podemos entablar esas pláticas con la demás gente. Muchas veces nosotros cuando presentamos el Evangelio de Cristo, llegamos como que con una connotación muy espiritual, ¿sí? Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando la muestra, ¿sí? De cómo podemos empezar a hablar de cosas que son naturales, que nos acontecen, ¿sí? ¿Hacia quiénes? Hacia quienes nos rodean. A veces decimos, es que no lo conozco. Pues es que, quién sabe cómo me vaya a contestar. Pero hace las cosas sencillas, de manera fácil. Y ahí es cuando me imagino el meme de TikTok, ¿no? Del negrito que le hace, ¿no? De que lo pueden hacer, ¿no? Porque la muestra es sencilla, pero muchas veces nosotros nos complicamos las cosas y no debe de ser así. Hablemos de Jesús. Jesús inicia esta conversación y le pide, dame de beber. Ahora, podemos ver que Jesucristo, ¿sí?, no juzga a la mujer, ¿sí?, por su raza. Y realmente creo que México no tiene esos problemas raciales que tienen otras naciones, ¿sí? ¿Era un problema racial los samaritanos con los judíos? Por supuesto. Tal vez podemos ver en el país del norte que hay esos problemas raciales, ¿no? Entre blancos, negros, latinos, asiáticos, pero realmente aquí en México no vemos mucho ese tipo de problemas. De hecho, lo que tal vez la problemática que México tiene es esta del clasismo, ¿no? Donde si yo tengo un poquito de lana, ¿sí?, me imagino, me creo y me vuelo que tengo un buen de lana, ¿no? Y entonces los que ganan 10 varos creen que están a la altura de los que ganan 70 varos, y los de 20 varos crees que están a la altura de los que ganan 70, y los que ganan realmente 100 y dicen, es que yo sufrí mucho en la vida porque cuando era chico me iba con mi papá al campo de golf y me hacía trabajar y apenas me daba unos 50,000 pesos y con eso subsistía, ¿no? Y ahora lo ves y dices, ay, qué buen gobernador, ¿no? Pero eso es lo que pasaba, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener ninguna de esas cuestiones. No debe de haber sesgo en absolutamente nada. Si para Jesús no era una problemática lo que es la raza, porque se lo menciona, ¿no?
¿cómo tú me pides si soy samaritana? También le dice, por género, ¿no? Pero ¿por qué me pides si soy mujer? Para él tampoco fue un problema. Agarró y entabló una conversación con ella, ¿sí? Y también vemos, ¿sí?, que tampoco lo va a hacer en un momento más adelante por la religión, ¿sí? Y esto es algo que también está bastante bueno, porque nos muestra, ¿no?, cómo Dios está ahí para todos y cada uno de nosotros. Y para nosotros no debe de ser ningún pretexto el presentar el evangelio a la gente. Para nada. Y vamos a ver cómo es que cambia todo esto, porque realmente podemos ver a esta mujer como que un poco a la defensiva, ¿no? Y vamos a notar por qué. Vamos a leer el verso número 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Llegamos hasta el 15. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y como vemos, ¿no?, Jesús de esta conversación cotidiana, ¿sí?, ahora lo lleva a lo espiritual. Porque le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿no? Y luego vemos que le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Jesús había cambiado ya la conversación de esta mujer, ¿no?, de los intereses terrenales a los intereses espirituales. Y de allí empieza nuestro Señor y Dios a manifestarse. ¿Y sabes algo? Esto es lo que debemos de hacer. Cuando tú estés platicando con la gente, ¿sí?, puedes llevar esas situaciones cotidianas a lo espiritual. Y vas a poder dar tu testimonio. Y más adelante vamos a ver cómo cambia todo esto, porque la mujer va a tener un cambio total, incluso de actitud, ¿sí? Porque aunque había salido a lo mejor un poquito ya, la mujer asoleada, ya se encontraba un poquito molesta por las preguntas que hace, ¿sí? Porque le dice, pues ni traes cántaro, ¿cómo vas a sacar el agua? ¿No? O sea, ¿cuándo crees? Y vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Manda de lo terrenal, ¿sí?, y pasa a lo espiritual. Y le hace mención de algo. Si tú me pides de esta agua que yo tengo, ¿sí?, no vas a volver a tener sed jamás. Y aquí es donde radica uno de los puntos principales. Nosotros debemos de tener esa claridad. Jesús es la fuente de la vida eterna. Muchas veces nosotros estamos anhelantes de conocer qué es lo que sucede después de la muerte. Pues Jesús está pleno y dispuesto a demostrarse tal cual es. Él no le estaba ocultando absolutamente nada a la samaritana. Al contrario, agarró y le presentó de manera puntual a su necesidad. De esa necesidad física a esa necesidad espiritual. Y aunque muchas veces nosotros nos la pasamos poniendo barreras, ¿sí?, poniendo aquí una distancia entre Dios y yo, ¿sí?, Dios está mostrando una y otra vez de manera puntual a tu vida
Y lo que Él desea es que le puedas conocer con claridad. Eso es lo que Él está buscando. Y te está diciendo, eso que tanto tú anhelas, esa sed que tú tienes y que no la sacia absolutamente nada, yo tengo esa respuesta. Yo tengo esa agua que va a aliviar esa sed. Y se lo está diciendo de una manera clara. Y muchas veces uno viene con todas estas circunstancias en la vida y dice, es que realmente yo no me siento amado. Por más que mi mujer es buena onda, me ama mucho, es cariñosa, ¿sí? Yo no me siento amado. Y me estoy dando cuenta que no es ella. Me estoy dando cuenta que soy yo el que tiene ese vacío, ¿sí? El que tiene esa necesidad. Y aunque he buscado taparla, ¿sí? Porque tal vez agarra y vive de una manera desenfrenada, ¿sí? Y va con una mujer y con otra y con otra y con otra, ¿sí? Esa necesidad que tiene no es saciada. No es saciada. Y dices, me falta algo en la vida. Y eso que te falta en la vida es Jesús. El día que tú tengas ese pleno encuentro cara a cara, tal cual lo tuvo esta mujer samaritana, tu vida va a cambiar. Pero tú necesitas quitar esas barreras que tienes. Porque si tú no dejas que Jesús esté entrando en tu vida, la problemática no va a ser de Jesús. La problemática va a ser tuya. Y sí, vas a estar yendo al psicólogo, y sí, vas a estar yendo al psiquiatra, y vas a decir, bueno, es que ya fui, y no encuentro una solución, no encuentro esto, no lo otro, no hay satisfacción. Bueno, esa insatisfacción la encuentras porque no tienes a Jesús en tu vida. Y Él está diciendo, yo tengo esa agua que va a saciar esa sed. Yo soy quien tiene esa agua que va a saciar esa necesidad. Pero necesitas tener ese encuentro con Dios. Y necesitas beber de esa agua de vida eterna. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia completamente. ¿Verdad? Completamente. No necesitas nada más. Te das cuenta que el centro de todo es Jesús. Te das cuenta que Jesús es suficiente. Y tu vida cambia. Y ahora esa insatisfacción que tenías y cuando tú no te sentías amado, bueno, ahora te sientes amado por Dios y empiezas a reconocer cómo Él también te ama a través de tu esposa, tus hijos. Y esa insatisfacción la haces a un lado. Y así como esa insatisfacción que puede haber acerca del amor, puede haber acerca del dinero, ¿sí? De cubrir tus necesidades, ¿sí? Porque así es. Ay, es que no tengo el carro último modelo. Ah, es que ando en camión. Y el que no tiene para el camión, es que ando caminando. Pero así tenemos insatisfacción. Uno porque camina, otro porque se ve en el bus, otro porque tiene un carro, otro porque tiene un carro viejo, otro porque tiene un carro último modelo y ya salió el nuevo y no le alcanza. Y hay esa insatisfacción. Y empieza uno a trabajar más y a descuidar. Y no hay esa satisfacción en la vida. Y estas necesidades que nosotros tenemos físicamente, también tenemos esas necesidades espirituales. Y vamos a poder ver cómo Jesús dice, sí, yo sé que tú tienes sed de esta agua. Y que tal vez estás pensando, ¿sí?, que esto es suficiente, pero no, hay algo más en la vida y te lo voy a mostrar. Y le dice, Él te dará agua viva. Y le dice, ¿de dónde tienes el agua? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob,
Y la respuesta es sí. Y se le va a manifestar. Dios de una manera contundente, de una manera brutal. Porque lo va a hacer de esa manera, va a ser un shock para con ella. Al igual que fue un shock en nuestra vida, el darnos cuenta que habíamos vivido sin Dios. Al darnos cuenta de lo solo que estábamos en la vida. En darnos cuenta que esa insatisfacción viene porque no estoy con Dios. Y entonces le empieza a decir en este verso 15, por favor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debes adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es hermoso ver toda esta situación, porque de un momento en que había una incredulidad tremenda y plena por parte de la mujer, ahora cambió todo. Ahora ya tiene su atención. E incluso le dice, sí va a venir el Mesías. Eso me interesa. Y empieza a prestar esa atención, ¿no? Y Jesús le declara, yo soy el que habla contigo. Y vamos a ver cómo es que este Jesús en este pasaje cambia absolutamente todo, ¿no? Cambia de esa vida pecaminosa ahora a una adoración. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a regresar al verso 16 y vamos a seguir. Y vamos a detenernos ahí. 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Jesús lo que hace aquí ahora es confrontarla con la realidad. Y a veces para nosotros es muy difícil ser confrontados con la realidad. De hecho, a cada uno de nosotros no nos gusta que nos digan que estamos caminando mal o que estamos haciendo malas cosas, que erramos, es decir, que pecamos. A nadie le gusta que le digan, aquí está tu pecado, ¿te estás dando cuenta? Pero Jesús lo hace. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Acaso quería avergonzarla? No, no era el punto. Pero alguien que siente que está sano, ¿va a necesitar del doctor? No. Para ello era necesario que fuese mostrada cuál era su condición. Y le mostró, sí, nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí tenemos algo más. Cuando nosotros somos guiados por Dios, Dios va a empezar a hacer las cosas y te va a empezar a mostrar tu pecado. Y ahí tu pecado, pues no te gusta, pero es necesario que te lo pongan de frente. ¿Para qué? Para que digas, tengo esa necesidad de Dios. ¿Sí? Tengo esa necesidad. Porque de lo contrario, no buscaría a Dios.
Y Dios está mostrando como esa solución. A esta mujer que le está mostrando respeto, porque le habla con dignidad, a esta mujer a la cual le está mostrando que tiene valía, ¿sí? Que su raza no importa, que su género no importa, que su religión no importa, ¿sí? Él empieza a entablar esa relación con esta mujer y decirle, ¿sabes qué? Tú eres acepta ante los ojos de Dios. Eres acepta ante sus ojos. Aún con la vida desenfrenada que tienes, ¿qué necesitas? Arrepentirte y caminar. Porque eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Pero necesitamos arrepentirnos. Y aquí vamos a detenernos un momento. Le dice, ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dijo? No tengo marido. Sigamos, por favor. Otra vez, 18. Y llegamos aquí a esta parte. Y tenemos que ser claro con ello. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. La pregunta aquí es, ¿cómo ve Jesús el matrimonio? ¿La unión libre es matrimonio? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Lo ve como su marido? No. Puede ser su concubina, pero no es su esposa. Así lo ve Dios. Es triste, ¿no? Es triste. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? ¿Vivir en unión libre? Casarnos. Y eso es lo que desea Dios. Que tú tengas un esposo. Entonces, si vivo en unión libre, ¿es mi esposo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Aún así Dios te ama mucho? Por supuesto que te ama. Por supuesto que eres acepto a Él. Pero Él desea que hagas las cosas con orden. Y que las hagas bien. Así que, joven, cásate. Cásate. No vivas en unión libre. Y es que si no me entiendo bien con ella, si no me entiendo bien con él, pues tú lo escogiste. Entonces, ¿a qué somos llamados? Pues a escoger bien, ¿no? Porque si yo sé que tal vez no me voy a llevar bien con ella, es porque pues algo anda mal, o porque no lo conozco lo suficiente, o porque me estoy casando con yugo desigual, ¿no? Porque si yo tengo un yugo igual, ¿por qué razón no irían las cosas bien? El matrimonio es de 2 personas, y con Dios son 3. Ya lo vimos ayer. Dios, la cabeza de ese hogar. Así que, cásate, ¿va? Si no estás casado, ¿qué tienes que hacer? Casarte. Casarte. Es que me gusta vivir en unión libre. Dios es claro. O le hacemos caso a Dios, o le hacemos caso al mundo. Porque también es claro. Porque ¿quién te grita que no te cases? Esa es la neta. El mundo te grita no te cases. Incluso los jóvenes de ahora, pues no conviene que me case el hombre, ¿no? Dice eso. Todas las leyes benefician a la mujer. Y ahí están de chillones. Pues escojan bien. Escojan bien. ¿Va? Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le muestra cuál es la condición de esta mujer.
y Jesús la confronta con su pecado. Le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque el que tienes, pues realmente no es tu marido. ¿Y qué es lo que hace luego la mujer samaritana? Dice, ay, ¿cómo le hago? Ya me está sacando mi pecado. Es una cortina de humo en corto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Me parece que eres profeta. Cambia el tema en corto. ¿Sí? Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿no? Agarra ya, manda la cortina de humo y le dice Jesús, es que pues no se trata de religión, ¿sí? No se trata de religión. Se trata de ¿qué? De actitud, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud? De adorar a Dios, ¿sí? Y nos empieza a dar toda una cátedra a nuestro Señor y Dios, ¿no? Aquí teológica rápida, ¿no? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? Y se lo dice de una manera clara, ¿sí? Y ya le dijo, ¿sabes qué? Yo soy. Con él estás hablando. ¿Con quién? Con el Mesías, con el Cristo. Yo soy, ¿sí? Yo sé de lo que te estoy hablando. Porque ya se lo presentó de una manera clara. Pero ahora dice, pero aunque, y fíjate, y esto pasa siempre con nosotros. Aunque nos damos cuenta de quién es Jesús, hay ocasiones en que seguimos poniendo barreras. Y decimos, es que no estoy muy convencida de que seas el Cristo. Pero te reconozco como un profeta. Sí sé que vienes de Dios, por lo que me estás diciendo, reconozco, ¿sí?, que Dios te envía, pero no creo que seas el Mesías, no creo que seas el Cristo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Sí, Dios, te voy a creer en esta parte, pero pues en esto no. ¿Cómo que me voy a sujetar a mi esposo? ¿Cómo crees? Feminismo, y aquí las mujeres mandan, y matriarcado. Y no queremos hacerle caso a Dios. Le creemos en parte y en parte no. A veces no queremos creer que Jesús es el Cristo. Y hay muchos allá afuera que creen eso. Creen que es la primera creación de Dios y están errados. No lo reconocen. Creen que es un Dios chiquito, menor. Ay, no. Él es el Dios todopoderoso. Ya nos fue manifestado Juan 1:1. Y ya lo ha estado anunciando. Pero muchas veces no queremos creer. Tenemos que tenerlo claro. Sin Jesús no hay salvación. Esto lo debes de tener muy claro. ¿Sin Jesús qué? No hay salvación. No hay manera que tú puedas ser salvo. No importa que vayas al monte y ores, ¿sí? No importa que vayas al templo de Jerusalén y ores, ¿sí? No importa que tú seas un gran religioso. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, no hay salvación. Porque únicamente Jesús es la fuente de la vida eterna. No hay más. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y eso es lo que desea, que le adores en espíritu y en verdad. ¿Y te acuerdas cómo mandó de las cosas físicas y terrenales a las cosas espirituales? Se lo vuelve a plantear de esta manera. No nada más es esto. Hay que hacer. Y vamos a verlo un poco más adelante todavía porque nuestro Señor va a seguir desglosándolo. Pero menciona, Dios es espíritu. Y esto quiere decir, ¿sí?,
que Dios se encuentra en todos lados y que no es necesario que tú estés en un lugar o en otro para adorarle, sino tu actitud, tu corazón hacia Él. Eso es lo que se necesita realmente. Sigamos leyendo 27. En esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Y te das cuenta, hermano? Ahora, los ojos de la mujer samaritana habían sido abiertos y habían reconocido a Jesús, el Cristo. ¿Y cuál es la actitud de esta mujer? Salió ¿qué? Inmediatamente, rápido, en corto. Pero a veces nosotros decimos, no, pues es de que todavía me falta mucho que aprender. ¿Y ahora qué les voy a decir? Yo no. Es que se me hace que necesito meterme al seminario, si no, pues ¿qué les voy a hablar? Y empieza uno a poner pretextos, porque no es más que eso. La mujer samaritana lo que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Dar qué? Su testimonio. ¿Alguien te tiene que entrenar para dar tu testimonio? ¿O eres tú la mejor persona que sabe qué es lo que ha acontecido en tu vida una vez que has tenido ese encuentro con Jesús? Nadie más conoce tu testimonio mejor que tú. No necesitas ningún entrenamiento. Necesitas compartir la cura, la salvación a aquellos que la necesitan. ¿Por qué perder el tiempo? ¿Te imaginas que tienes la cura contra el cáncer? Y sabes que tu hermano, tu prima, tu vecina, la señora de las tortillas, la que te vende los aguacates, la que te vende el pollo, ¿te imaginas que tuvieran cáncer y que tú supieras la cura? ¿Les dirías o no? No, pues es que primero necesito convertirme en investigador, pasar unos cursos de medicina y ver si la vacuna realmente es verdad. ¿Dicen eso? No, realmente irías de volada, rápido, en corto y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo la cura para tu enfermedad. Y eso mismo nosotros podemos hacer. Compartirles esa cura para su enfermedad. La mujer le estaba diciendo a todos, oigan, él sabe cómo soy, pero aún así me vio, no me hizo a un lado, no me despreció, sino que aún conociendo mi condición, me amó y me presentó la vida.
Y es lo mismo que hace con nosotros. Lo mismo que hace con nosotros. A cada uno de nosotros nos amó y entregó su vida en la cruz. Porque te ama. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Fuese salvo por Él. Lo mismo necesitamos nosotros. Compartir este evangelio que es de necesidad para todos. ¿Acaso le dijeron, no te creemos, ya sabemos cuál es tu testimonio? ¿Le dijeron eso? ¿Los de la aldea de Samaria? No. Y entonces, ¿cuál es nuestro pretexto? Que sabían que a lo mejor tomábamos, pero que ahora que vino Cristo ya no tomas. Conocía a lo mejor que pon lo que quieras. Pero tu vida cambió, ¿no? Cuando tienes ese encuentro con Cristo, tu vida cambia. Y si no ha cambiado, a lo mejor necesitamos tener ese reencuentro con Cristo. Porque tal vez nos hemos olvidado que Él ya se ha presentado ante nosotros. Y entonces, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a correr, al igual que lo hizo esta mujer? ¿O te vas a quedar de brazos cruzados y no vas a hacer nada? Muchas veces nosotros tenemos pena de presentar el Evangelio. Y la única pena que nos debería de dar es no presentarlo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Invita a la gente a venir a Cristo. Ya te lo dijo nuestro Señor y Dios. Los campos están listos. Y te lo está diciendo de una manera clara. Alza los ojos. Date cuenta que la gente está lista para que les hables. No es de que no lo conoces. Es bien borracho. ¿Cómo le voy a decir que él venga? Que él vaya a la iglesia. Sí, háblale a él. Es que tienes bien rudo y bien recio y no va a creer. Y luego te dice, oye, ¿por qué no me habías hablado de Jesús? Oh, ¿no te ha pasado? A mí sí. Y digo, no sé por qué me tardé tanto. Y luego si son tus amigos, ¿a poco tus amigos se burlan de ti? No, un amigo nunca se burla de ti, porque es tu amigo. ¿Por qué no le hemos de hablar? ¿Por qué no? Hagámoslo. Yo le he pedido a Dios que este año pueda yo hablarle a más gente de Cristo. Más gente de Cristo y que pueda venir a la iglesia. Tal vez debería de ser algo que también podrías plantear en tu corazón. Y al decirle, Señor, espero que en este año pueda llevar a gente a tu iglesia. Ahorita no está mi hermano Adrián, hay que orar por él. Pero él habla de Cristo una y otra vez con la gente. Nuestro hermano José, su esposa Sara. ¿Por qué no lo hacemos más? Y hemos tenido también nosotros ese encuentro cara a cara con Él. Los que han venido, ¿cómo se sienten después de conocer a Jesús? Bien. ¿No vimos en el año cuando dieron testimonio como gente decía, yo agradezco porque me presentaron a Cristo?
Hagámoslo. No debe de haber un impedimento. Y sí, tal vez vamos a decir, todavía no están listos o no están preparados, pero se los voy a presentar. En Corintios ves a un hombre llamado Apolos, que había hablado, pero después llega Pablo y él cosecha, ¿no? Uno siembra y otro cosecha. Y si nosotros amamos a esa gente, pues a lo mejor nos va a tocar ver la semilla nada más, algo chiquito, pero va a poder ver a alguien el fruto en su vida después y va a poder sembrar. ¿Cuál era el alimento que Jesús está hablando en este pasaje? El hacer la voluntad de Dios. El hacer lo que le ha mandado hacer. No simplemente se trata de leer tu Biblia, no simplemente se trata de orar, no simplemente se trata de alzar tus manos y alabar a Dios. Se trata de hacer, de poner manos a la obra. Se trata de entrar a esos campos, ya sea para aventar la semilla o ya sea para trabajar en la pizca. De eso se trata. ¿Tienes hambre de Dios? Entonces necesitas estar en la obra de Dios. ¿Tienes sed de Dios? Entonces necesitas más de Cristo en tu vida. Sáciate. Así como sacias tu cuerpo cuando tiene hambre, sáciate así como sacias tu cuerpo cuando tienes sed. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos hacer más. Hacer más. Veamos qué es lo que sucede, ¿no? Dice verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Te das cuenta? Dice que ¿qué? ¿Que le qué? Le rogaban. Le rogaban. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros, porque te necesitamos. Quédate con nosotros porque tenemos esa sed de ti. Porque no hay nada que pueda saciar mi alma, porque no hay nada que pueda saciar mi corazón. Te necesito, Jesús. Le rogaban. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se quedó con ellos allí 2 días. 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y aquí también vemos esto, ¿no? Tú le hablas del testimonio, lo traes a la iglesia, empieza la gente a oír la palabra de Jesús, y ahora ya no solamente van a creer en él por lo que tú les has dicho, sino también por su palabra. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nuestras necesidades físicas nos van a llevar a conocer a Dios. Y esto es algo que debes de tener presente. Esa necesidad de tener sed, esa necesidad de tener ese alimento,
Ahora deben de recordarte a ti esa necesidad que tienes de Dios, de ese anhelo que tienes de Él y de encontrarte con Él, así como amanece, así como abres los ojos, así como transcurre el día y sigues hablando y platicando con Él y teniendo esa comunión estrecha en cada acto que haces, ¿sí? Hasta la hora que te vas a dormir. Debe de recordarte en todo momento que necesitas a Jesús en tu vida. Y que sin Jesús vas a tener otro tipo de necesidades. Y aún teniendo esas necesidades no van a ser saciadas si no son en Él. Es verdad. Vas a recordar también que no solamente es importante orar. Que no solamente es importante leer la Biblia, estudiarla, que no solamente es importante alabar y adorar a Dios, sino que también es importante poner su obra en práctica y que te hagas partícipe de la obra de Dios, porque esto va a traer ese alimento que tu alma necesita. Si ya has dado los primeros pasos de escuchar a Dios, de estudiar su palabra, de orar, lo siguiente es: ¿cómo puedo participar en la obra? Acércate a tu pastor y dile: pastor, ¿cómo puedo participar en la obra? Los campos están puestos, están listos. Ya estás listo tú para trabajar, para ir a sembrar o para ir a recoger. Así que prepárate y dispón tu corazón. Y dile a Dios: Señor, si puedo invitar a alguien, házmelo saber para que le pueda dar tu palabra. ¿Cómo vas a iniciar? Con cosas cotidianas que vas a llevar a lo espiritual. Vas a darle a conocer su condición. Vas a presentarle a Jesús como esa respuesta a esa sed. Háblale de tu testimonio, de lo que ha hecho en tu vida. Tráelo a la iglesia, que Él también pueda escuchar las palabras de Jesús, para que Él se pueda dar cuenta de que este es el Salvador del mundo, el Cristo, la fuente de la vida eterna.